clase, que ya es costumbre, estamos subiendo una clase por temas importantes que nos van pidiendo la gente o que nos dicen que les interesa saber sobre esos temas. Hemos estado ya tratando en estas últimas semanas sobre el embarazo y hoy no será la excepción. Vamos a hablar sobre la preeclampsia, que es una complicación en el embarazo. Vamos a hablar los síntomas, qué puede pasar, qué tratamiento nos puede ayudar y cuáles son algunos riesgos que puede tener las mujeres embarazadas. Y como pues ya hemos hecho una costumbre en estos videos, también vamos a preparar una receta que es enchiladas verdes. Pero estas van a ser sin freír, pueden ser horneadas o así como tipo entomatadas. Entonces les voy a dar las dos opciones, ¿ok? Para que se queden aquí con nosotros. Quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que nos ven, no nada más de aquí de Guadalajara, sino en cualquier parte de la República. Muchísima gente que me escribe y me manda saludos y que les gustan muchísimo las clases. Mándenos sus saludos, sus dudas, pueden comentarnos aquí mismo en este video en vivo, alguna duda que tengan y con gusto se la vamos a ir aclarando. Y también ya hemos subido varios videos sobre diabetes, alimentación en el COVID, para pacientes renales, cáncer. Todos estos videos los puedes checar en esta misma página, en una partecita donde dice videos o videos en vivo. Ahí puedes checarlos todos, muy interesantes. Y si tienes alguna duda, pues claro, con gusto la puedes comentar ahí y se te va a ir aclarando esa duda. Para que cheques todos estos videos, también nos puedes seguir por redes sociales, ya sea en YouTube, Instagram, Facebook o cualquiera de estas, para que tengas la información. Se dan cursos de nutrición donde se aprende muchísimo más, ¿ok? Entonces, para que nos sigan. Y bueno, preeclampsia. ¿Qué es? Pues básicamente es una complicación en el embarazo que afecta a 1 de cada 12 mujeres embarazadas. Si se fijan, es un gran rango, porque cualquiera diría 1 de cada 12, pues son pocas, pero pues en la edad donde se puede estar embarazada no es tan largo, el periodo es un periodo corto, entonces de 1 a cada 12 sí es mucho la cantidad que afecta. ¿Qué síntomas o cómo podemos, síntomas de alarma? Pues se dan convulsiones, derrame cerebral, daño en los órganos de la madre, nacimiento prematuro del bebé y ya en un caso muy fatal, pues muerte en ambos, ya sea bebé o mamá. Esta de la preeclampsia en México afecta a un 10% en las embarazadas. Sí, es un gran número. Es muy común que mujeres que están más que nada que empiezan en la segunda mitad del embarazo, es cuando empieza esta complicación y que empiezan a decir: se me empieza a subir mi presión arterial, se me empieza a hinchar mis manos. Entonces estos pueden ser como síntomas de preeclampsia, ¿ok? Para que lo tomes en cuenta. Por eso es que es tan importante las citas con tu personal de salud. No es como nada más seguir alguna rutina, sino que este personal de salud te va a llevar una rutina donde vean tus cuidados si empiezas a presentar algún síntoma, ya sea presión arterial o proteínas en la orina, y que él mismo te va a ir avisando qué hacer y cómo apoyarte, ¿ok? ¿Cuál es la causa de la preeclampsia? No se sabe exactamente, pero la más acertada, porque todavía no hay algo tan como preciso en este estudio, pero la más acertada es la que la placenta tiene como una falla. No pasa como el líquido bien, el flujo sanguíneo, y al no tener esto, pues no hay oxígeno y no hay nutrientes para el bebé, y de ahí vienen más complicaciones. Esa sería como la causa de la preeclampsia, ¿ok? Puede retardar el crecimiento del bebé porque no le llegan nutrientes bien, o puede dañar órganos de la mamá. El tratamiento, y que en este caso como la única opción de tratamiento para aliviar este síntoma sería
que la mamá diera a luz. Ahí es cuando pues la placenta sale y ya este síntoma puede desaparecer. ¿Ok? Esa sería como la opción donde lo que más se ha estudiado, que sería como la posible causa, que la placenta está fallando, tiene una falla y es por eso que se presenta esto de preeclampsia. Al momento del bebé no recibir todos los nutrientes, pues por ende va a tener un crecimiento bajo, el bebé va a tener un peso pequeño y va a haber complicaciones. Hay en ocasiones que cuando ya hay pues alguna complicación más grave, ya se pide el nacimiento del bebé, hacen alguna cesárea para que no esté afectando esto, sacar la placenta y que el bebé pues nazca o que con tanto riesgo y pueda desarrollarse ya sea en incubadora. Es por eso que a veces cuando se presenta la preeclampsia hacen que agilizan, por decirlo así, la cesárea, ¿ok? ¿Desde cuándo se puede desarrollar esta preeclampsia? Desde la semana 27, es un aproximado la mitad del embarazo. Hay mujeres que lo presentan antes o a lo mejor lo presentan después, pero es un aproximado en la semana 27. Es por eso que tu personal médico, donde estás llevando tu chequeo, toma tu presión arterial y es por eso que también te hacen exámenes de orina, de sangre y demás para saber cómo está todo este proceso y que no vayas a presentar esta complicación, ¿ok? Puede manifestarse rápidamente con síntomas de alerta. ¿Cómo podemos notar que es decir, ok, estoy embarazada, estoy en la semana 28 y pues la verdad me gustaría no presentar este síntoma y quisiera estar informada? Algunos síntomas de alerta que puedes notar es hinchazón en la cara y más que nada en la parte de los ojos se te empieza como a hinchar, ¿sí? Otra parte, las manos, también las manos se empiezan a hinchar muchísimo. Hay algo que llama mucho la atención que a veces también lo podemos confundir cuando ya en el último trimestre del embarazo es cuando se empiezan a hinchar los pies. Esto ya no tiene que ver como gran parte a la preeclampsia, sino que es ya por la última etapa del embarazo, ¿ok? Otro síntoma de alerta es que tengas una ganancia de peso de mayor de 2 kilos en una semana. Es normal que después de la segunda mitad del embarazo, que vendría siendo el segundo trimestre o el tercer trimestre, es cuando se empieza a aumentar más de peso. Pero si tú subes de más de 2 kilos en una semana, eso es un factor de riesgo de alarma, ¿sí? Que si esto es que sucede contigo, comunícate con tu personal de salud y dile, ¿sabes qué? Subí más de peso en esta semana y pues quiero checar que todo esté bien en mi embarazo. Eso es un síntoma de alarma. Otro vendría siendo el dolor de cabeza, que aunque ya se tomó algún analgésico y persiste este dolor de cabeza, es un síntoma de alarma. También algo que es muy común cuando ya empieza a presentarse la preeclampsia son cambios en la visión. Empiezan a ver como manchas en la vista, como si tuviéramos un acetato y estuviera como manchadito y vemos así puntos o luces o se va perdiendo parcialmente la vista o totalmente completa se pierde. Entonces esos son síntomas de alerta. Si tú en tu vista ves que está cambiando parte de tu visión, comunícate con tu personal médico que esté llevando tu chequeo. Otro es dolor en la parte derecha del estómago. Se puede confundir a veces como indigestión, gastritis, es como esta parte, es como a veces decimos que presiona mucho el bebé, pero es un dolor como intenso y eso también es un síntoma de alerta de preeclampsia, ¿ok? Otro sería dificultad para respirar. Cuando se llega, y especialmente al tercer trimestre, como el bebé está creciendo mucho, está sofocando mucho, entonces a veces es muy común que te dicen, es porque está creciendo el bebé y para la forma de respirar es diferente, pero si tú presentas dificultad para respirar, eso puede ser un síntoma de alerta para la preeclampsia, ¿sí? Tener todos estos síntomas que les mencioné no es indicador o que ya totalmente presente, ya tienes la condición de preeclampsia, no.
Esto simplemente requiere la atención médica de que si no los tomas en cuenta y no los atiendes, pueden llegar a ya ser una preeclampsia, ¿ok? Hay algunas mujeres que no llegan que tienen preeclampsia, pero no llegan a tener ningún síntoma, ¿sí? Entonces es como cada mujer es individual, ¿ok? ¿Cómo se puede diagnosticar la preeclampsia? Ok, yo ya presento algunos de estos síntomas. ¿Cómo puedo saber si yo ya tengo la preeclampsia? Pues lo primero, tu médico te va a hacer un chequeo, un monitoreo de lo que es tu presión arterial, porque al presentar preeclampsia lo que se empieza a aumentar es la presión arterial. Entonces te va a estar checando, monitoreando más que nada tu presión arterial y ver que esté en rangos saludables. Lo normal alta de la presión arterial es 120/80. Si estos rangos aumentan, se puede decir que es un diagnóstico de preeclampsia, ¿ok? Otro sería proteínas en la orina. Para esto se manda a hacer un examen general de orina, donde ahí se ve si en la orina estás arrojando proteínas. Por la preeclampsia y la falla, todo esto de la placenta, se empiezan a arrojar proteínas en la orina. Entonces, allí esa forma se puede detectar. Y otro sería, pues, es ir checando cada aspecto con tu médico de si cambió, por ejemplo, aumentaste mucho de peso y aumentó la presión arterial. Eso sería como un diagnóstico, ¿ok? Por eso es que tan importante y enfatizo demasiado en tener tus citas con tu personal de salud, en este caso con tu ginecólogo o tu médico. Es muy importante que no lo dejes pasar. Si tú por alguna ocasión o algún evento tienes que cancelarla, pero vuélvela a hacer porque es muy importante que lleves tu chequeo médico, ¿ok? La preeclampsia también puede afectar tu salud a largo plazo, no nada más es de que, ok, ya tuve a mi bebé, salió la placenta y es donde estaba como el problema. No, esto puede afectar a largo plazo. Por ejemplo, si yo tuve preeclampsia, puedo llegar a tener complicaciones como del corazón o infartos cerebrovasculares. Entonces, hay que cuidarse mucho. Si yo en mi embarazo presenté preeclampsia, debo cuidar mi forma, mis hábitos de vida para no llegar a tener alguna complicación, ya sea cerebro o corazón, ¿ok? Los 3 síntomas más de alerta donde podemos estar, que son como los síntomas más certeros, pues el primero es la presión arterial alta. Que por ejemplo, si empiezas a tener una presión arterial de 136/97, esto ya es una presión arterial alta. Entonces aquí ya hay que llevar algún tratamiento con un médico para que lleves un control de esta parte, porque sí es muy peligroso que se te empiece a subir demasiado, ¿ok? Porque puede acelerar el parto, es lo que les mencionaba. Si ya ven que está en riesgo la vida tanto de bebé y mamá, es cuando los médicos deciden, ¿sabes qué? Se te va a hacer cesárea por esta parte, ¿ok? Otro sería que estés arrojando proteínas en la orina, como les mencionaba. En base a lo que se ve el resultado del examen general de orina, si ven que estás arrojando muchísimas proteínas, eso sería como un síntoma muy grave. Y otro sería el hinchazón en manos y en pies, que ya es muy notorio esta parte de que ves que ya estás edematizado muchísimo, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de la preeclampsia? Porque ya hablé demasiado sobre qué es, cuáles son los riesgos. Pues algunas consecuencias son el nacimiento de los niños prematuros. Si un niño tiene la semana 36 y aún no se ha desarrollado bien, pero ya está en riesgo lo que es mamá y bebé, los médicos toman la decisión de hacer una cesárea por salvar la vida de ambos. Entonces, ese es un riesgo que no se desarrolla completamente todas las semanas. Tener un retardo y otra consecuencia sería tener un retardo de crecimiento, todo porque la placenta no llegó tal cual sus nutrientes y hay un retardo de crecimiento. El bebé o el niño va a crecer de forma diferente
a lo mejor no como debería de ser, por decirlo así, pero sí va a tener un retardo en el crecimiento, ¿sí? Otro, pues sí, el muy fatal sería la muerte. Esto ya estamos hablando cuando pues no hay un control y toda esta parte, pues sería algo muy fatal que esperemos no se llegue. Otra consecuencia es la acidosis láctica. ¿Qué es la acidosis láctica? Cuando el bebé está recibiendo todos los nutrientes, ya sea oxígeno y nutrientes, por medio de la placenta, en este caso de los órganos blancos, que es el cerebro y el corazón, los demás órganos del bebecito dan el oxígeno a estos órganos, y cuando la placenta ya es deficiente, el nivel de conductor ya es deficiente, entonces se empieza a crear ácido láctico, y el bebé se empieza como a asfixiar, ¿sí? Y esto hace que pues pueda haber alguna complicación. Eso sería acidosis láctica. No llega suficiente oxígeno y el bebé puede ser algo fatal, que no sería bueno que llegara. Y esas serían como las consecuencias más graves, ¿sí? ¿Qué causa la preeclampsia? Como ya les dije, lo principal no se sabe, pero lo básico, el estudio como más concreto hasta ahora es que es una deficiencia de la placenta, que no funciona bien, y al no funcionar bien, pues afecta tanto al bebé y como a la mamá, porque el bebé pues hay retardo de crecimiento y demás cosas. ¿Cuáles son las mujeres que están más en riesgo? Principalmente cuando es tu primer embarazo, y niñas, por ejemplo, mujeres que son menores de 18 años y mujeres mayor de 40 años. Todo esto, este rango es un rango donde se puede presentar preeclampsia. Cuando ya, por ejemplo, tu madre o alguna hermana tuya presentó preeclampsia, puede que tú también lo llegues a presentar. Cuando tu índice de masa corporal antes del embarazo, en tu peso antes del embarazo era mayor de 30, si tú empezaste con sobrepeso u obesidad, es un factor de riesgo que presentes preeclampsia. Entonces, si tú tienes la inquietud de salir embarazada o estar embarazada, hay que checar muchísimo tu peso, porque eso puede ser un factor de riesgo. También otro mayor riesgo es un buen embarazo múltiple, cuando hay gemelos, trillizos o demás. Esto porque pues aumenta más el nivel de oxígeno en la placenta y puede presentarse lo que es la preeclampsia. También otro factor de riesgo es si tú antes del embarazo ya tenías o vives con diabetes mellitus. Esto es un factor de riesgo, el presentar diabetes para tener preeclampsia. Entonces, estos son los mayores riesgos. Si tú tienes alguno o ya estás en tu embarazo, ya vivías antes de tu embarazo con diabetes, pues hay que cuidarlo con más énfasis, ¿sí? El tratamiento, ¿qué es lo que puedo hacer? Ok, ya presento la preeclampsia, pero ¿qué es lo que me puede ayudar para que no se me aumente mi presión arterial o demás cosas? Pues la única forma como para cura, para que ya no presentaba preeclampsia, es, como les mencioné, es dar a luz al bebé y que la placenta salga. Ese sería como el único. Otro sería estar monitoreando lo que es tu presión arterial. Al ver que se eleve, hay que checar qué tipos de alimentos. Entonces, eso sería estar monitoreando tu presión arterial. Otro, estar constantemente haciéndote exámenes de orina, donde ahí se vea si estás arrojando proteína o no, ¿ok? Es muy normal que las embarazadas, y más si tienen como riesgo de preeclampsia, les manden a hacer exámenes de orina. A mí, en lo personal, en mi primer embarazo, sí me mandaban a hacer muy seguido, pero porque llegué a tener una complicación en una infección y tenía una bacteria muy difícil, y me mandaban a hacer muy seguido. Entonces, es normal que te los manden a hacer, y más por tu salud, ¿ok? Bueno, después del parto, ya que tienes tu parto, dirías, ok, ya tuve mi parto, ya me alivié, ahora sí, ya no voy a tener preeclampsia.
Después del parto en el hospital te van a decir, ¿sabes qué? Presentaste preeclampsia, te vamos a dejar monitoreándote 1 o 2 días porque no te podemos dar de alta tan rápido porque presentaste preeclampsia. Tenemos que checar que todos tus síntomas pues hayan mejorado. Entonces, a lo mejor si tú llegas a presentar preeclampsia el día de tu parto, puede que los doctores te digan, ¿sabes qué? Tienes que quedarte otros 2 días para checar tus signos y que todo lo demás esté bien en ti. Lo normal es que en unas semanas llega todo, se normaliza, ya no presentes presión arterial y todo esto que conlleva. Lo principal y algo para que no se eleve lo que es nuestra presión arterial y no lleguemos a presentar proteínas en la orina, es consumir no alimentos tantos procesados o no alimentos tantos en purina. Hay que saber cuidar la porción de sal que comemos. Se dice, y es lo que recomienda la OMS, que debemos de comer 3 gramos de sal al día o de sodio. Pero hay a veces que no nos fijamos en alimentos procesados cuando en la etiquetita nutricional ahí viene los gramos y a veces que nos comemos todo el paquete y en todo ese paquete nos comimos la sal de todo el día. Entonces, si tú eres una mujer embarazada que estás presentando esto de preeclampsia, cuida muchísimo la cantidad de sal que estás consumiendo y no nada más la sal que se le agrega a los alimentos, sino la cantidad de cada alimento procesado. Entonces, eso es muy importante. Y hay que cuidar también alimentos altos en purina. Por ejemplo, todo lo que es carnes rojas, alimentos procesados. Hay un alimento que es muy común y que nunca imaginaríamos que nos subiría como las purinas, son los panes dulces. Es un pan dulce, cualquiera diría pues es un pan dulce, ¿cómo va a aumentar las purinas? Si esto es más que nada de proteínas y un pan pues es carbohidrato. Pero sí, al comer demasiados nos puede aumentar las purinas y puede llegar a afectarnos en esto. Entonces, si eres mujer embarazada y dices, ¿sabes que se me antoja demasiado el pan? Pues nada más checa la frecuencia de cada que lo comes y la cantidad, porque puede ser que consumas un pedazo de pan pequeño, pero ya si te comes muchísimo pan y todos los días, en la mañana, tarde y noche, pues sí, ahí puede llegar a afectar. Entonces hay que cuidar muchísimo eso. Las carnes rojas, alimentos procesados más que nada. Para saber qué cantidades y qué porciones te conviene o no, yo recomendaría asistir con un nutriólogo donde te dé más específico lo que se necesita, porque hay ocasiones que dicen, bueno, nada más quito y este alimento y ya. Porque me tocó conocer a una embarazada donde decía, bueno, yo no puedo comer cierto tipo de alimentos, pero sí se comía como un bote grande de guayabas. Entonces, aunque sean las puras guayabas, puede llegar a afectar. Entonces, hay que saber qué cantidad y con qué frecuencia, ¿ok? Y bueno, esto sería mediante la preeclampsia. Ahora vamos a pasar a la receta de este lado. Hoy traje, quiero que chequen, voy a hacer unas enchiladas verdes. Pero quiero que vean a mis tomates, yo ya los asé, no los cocí. Asados toman un mejor sabor y puse lo que es un ajo y solamente un chilito pequeño. Yo previamente quité todas las semillitas para que no nos cree acidez, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer en mi licuadora? Voy a agregar mis tomates. Esta salsita no va a crear acidez y, por ejemplo, lo que sientes como el dolor del estómago y todo esto, dolor de cabeza, te puede ayudar. Y es una salsa que puedes complementar para muchas comidas. Y es muy fácil de hacer. Ok. Le voy a agregar una pizca de azúcar, en este caso es azúcar mascabado, muy poquitita. Esto le va a dar un contraste de sabor. Como tenemos que cuidar la cantidad de sal que comemos, yo les recomiendo que utilicen sazonadores. En esta ocasión no le voy a poner sal, voy a utilizar un sazonador donde sea bajo en sodio. Entonces, en esta ocasión voy a utilizar el de carnes y ensaladas. Da un sabor muy rico y le voy a poner poquito.
Como va a ser una salsa para enchiladas, yo sí le voy a poner poquita agua, muy poquita, para que me quede líquida. Y ahora sí, lo voy a moler. Listo. Yo previamente ya tengo mi pollo deshebrado. Lo asé, no lo cocí, lo asé para no generar tantas purinas. Y tengo unas rajas de chile poblano salteadas. Solamente lo que hice, las puse en el comal y las salteé con poquito sazonador. ¿Ok? Yo ya tengo mis tortillas. Yo las hago así como tipo burritos, porque a mí me gustan así y no son asadas, ¿ok? Entonces agrego pollo, cierro y hago la otra. Quedan muy ricas y son súper rápidas de hacer y es un alimento completo, ¿ok? Y como ya tengo mi salsita, ya nada más las baño. Y para decorar voy a utilizar lo que son mis rajitas. Y listo. Saben muy ricas y es un alimento completo. Y cuidamos muchísimo lo que son las purinas y la sal, que en este caso hay que cuidar esto en la alimentación cuando se presenta preeclampsia. ¿Ok? Y bueno, nos vemos. Sería todo por esta ocasión. Espero les haya gustado. Por favor, síganos en las redes. Si tienen alguna duda, por favor, háganosla saber. Y si crees que esta información le puede servir a alguien, compártesela. Es para que vea qué tan importante es la alimentación más que nada. Nos vemos. Espero estén bien. Gracias.